Hola y bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Claudia, por si es primera vez que me ves. Soy cubana, pero ahora vivo en Uruguay y hoy estoy de paseo por Villa Serrana. Pero no es un paseo común que vas en un auto y miras y recorres. Hoy estoy haciendo una caminata para conocer este lugar y quiero que me acompañen porque ni yo misma sé lo que me voy a encontrar. Este viaje ha sido muy emocionante, le he grabado varios vlogs, de todas formas al final del video les dejo una lista de reproducción para que se enteren de todos los videos anteriores si no los viste. Hoy es sábado, salí a caminar, si me ven con esto es que la temperatura está fresquita, no obstante a eso estamos en verano. Pero como Villa Serrana es como un lugar así descampado, totalmente naturaleza, pues la temperatura tiende a ser un poco más baja de lo normal. Y por eso me ven con esto, que también lo uso para protegerme del sol. Muy importante, si vienes en verano, te recomiendo que te traigas tu busito, tu abriguito, algo así, porque en las noches baja la temperatura y en la mañana también. El resto del día pues está rico. Pero para que sepas y no te pase lo mismo que a mí, que pasé mucho frío la primera noche. Si no me equivoco, eso es como un armadillo. Algo así lo conozco yo de este animal que se esconde y como que se hace una pelota aquí. Ay, me hubiese gustado verlo vivo. Y por acá también hay otro pedacito. Como del caparazón, la carcasa, la piel, no sé. Eso que acaban de escuchar es un pavo real, pero no un pavo real cualquiera, sino un pavo real blanco. ¿What? Como 3 o 4, ¿viste? Sí, hay varios. Hay varios pavos reales, pero blancos, o sea, no puedo pasar porque esta cerca está como que electrificada. No se puede. Además es propiedad privada, pero déjame ver si lo puedo acercar un poco más. En mi vida había visto yo un pavo real blanco, te lo juro. No sé si lo puedan ver bien. Miren esa belleza. No. Por aquí hay otro, miren. Y bueno, por aquí están mis amiguitos los pollos, que no nos llevamos bien. Pero, ¡mira el otro, mira el otro! ¿Viste cómo hace el pavo real, pipa? Mira, 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 no ven las plumas, miren. Ay, no, te juro que me erizo de lo lindo que es. Mira, este otro abrió las plumas. Mira cómo hace. ¿Viste eso? Ay, mira, papadito. Sí. Ay, qué lindo. Ay, si estuviera el dueño y nos dejara pasar a verlo. Yo creo que esto es un criadero de pavo real. Yo sí había tenido la posibilidad de ver un pavo real, pero era este común, normal, de los colores muy lindos, pero es primera vez que veo un pavo real blanco. Déjame en los comentarios si ya tú hayas visto uno o si es primera vez también que lo ves por mis videos. Les voy a contar la historia del pavo real, vista por mí en unos muñequitos cuando estaba en Cuba. Bueno, resulta que como ven, este animal es súper hermoso, es despampanante, o sea, es una criatura hermosa. Y él siempre como que se lucía, era muy creído o algo así. Y resulta que el creador, ya se diga Dios, resulta que lo castigó
con ese sonido tan feo que hace. Más o menos es así la historia que yo vi en los muñequitos. Por eso el pavo real es tan hermoso y el sonido que hace es tan horrible, porque fue un castigo que recibió del creador. Todo esto lo vi en unos muñequitos, ¿ok? Luego de caminar por alrededor de 2 horas y algo, al fin llegamos a la represa de Villa Serrana. Es esto que tengo de fondo. Yo había venido en otra ocasión, pero estaba la sequía y nada de esto se podía apreciar. O sea, todo era, vamos a decirlo así, un poco feo y sin sentido, porque bueno, lo lindo de esto es como cae el agua, como la sientes. Todo eso es precioso, pero cuando viene en sequía estaba muy feo, la verdad. Y en esta ocasión vamos a llegar hasta ahí, así que vámonos. Déjame salir rápido de aquí porque por ahí viene un auto y estoy metida en un lugar donde, miren esto, lleno de fango y es muy estrecho el lugar por donde pasan los autos y obviamente tengo que quitarme del medio porque si no me van a llevar. Así que vamos a caminar. Nos encontramos un mini mercado. Me asombró mucho porque estaba en lo más escondido de una montaña. Ahí estaba, entonces compramos agua y ya tenemos ahí para sobrevivir a la vuelta. Miren esto, qué precioso. Para colmo era en un auto de policía. Tenía que quitarme en medio sí o sí. Miren, ay no, la vista es lo mejor. Miren, ahí era donde yo estaba parada, que se ve la represa. Y este pasto así súper cuidadito. No sé si lo perciban bien, creo que sí. Esto de acá es como una cabaña, un Airbnb, que es una burbuja. Está precioso, lo he visto en varios TikTok. Y miren estas de acá, encima de la loma, o sea, con la vista totalmente acá. Como en todo lugar turístico, siempre hay una persona que te vende souvenir. Nosotros ya tenemos como una chapita, un recuerdo de aquí de Villa Serrana, la primera vez que vinimos, pero bueno, ahí está sentada la muchacha que atiende por si viene alguien y quiere comprar artesanías o algo así, un recuerdo. Lo que estoy viendo que es como unas velas o piedras de estas preciosas de acá y pulseras. Y miren esta cantidad de florecitas amarillas. ¡Ay, qué linda! Puedes llegar por aquí en tu auto, entras y acá está esto aquí de lo más lindo. Y bueno, y vas caminando hasta el puente. Pero súper cuidado. Y muy importante que si traes a tu mascota, tienes que ponerle la correa. No lo puedes dejar suelto. Hay un cartel aquí que lo dice. Y bueno, por ahí hay niños jugando, hay un parquecito. Y hay cámaras de seguridad. Mírenlas aquí. Esas son las cámaras para preservar el lugar. Hay un cartel con otra información que ahora vamos a ver, pero por lo pronto vamos a entrar. Luego de dar la vuelta por todo esto de acá, o sea, por dentro de la vegetación, esto está más que mojado. Sientan la paz de este lugar. Les confieso algo, que yo no soy como que muy amante a la naturaleza, no soy ese tipo de personas que le gusta venir, pero cuando vengo lo aprovecho y lo disfruto, y solo por pocos días. Yo tengo un corazón muy urbano, pero lo que no tiene discusión es que la naturaleza es otro nivel. Es como que sientes que provienes de aquí, o es una energía rara que sientes cuando vienes a este tipo de lugares, que te saca de tu zona de confort, te alivia mentalmente y sientes esta tranquilidad. Miren, un 100 pies. Miren. Para las personas que les gusta venir a estos lugares,
Miren lo que dice ahí, prohibido pescar. Así que acá no puedes traer tu caña, no puedes hacer esa atracción, ese deporte, como le quieras decir. Y bueno, por aquí, por esta calle, si vienes también puedes acceder al parque. Porque por aquí está el trillito, bueno, en Cuba le decimos un trillo, a esto sí en medio de los árboles. Hay un trillo o un sendero que te lleva por todo esto de acá y te lleva hasta donde está el agua, así el puente. Y ahora nosotros nos vamos, miren, hay aquí como una carretera, lugar para que pasen los autos. Supuestamente tenemos que seguir caminando para acá y nos vamos a encontrar el obelisco de aquí de Villaserrana. Otra cosa que les iba a decir era que aquí las piedras que te puedes encontrar son piedras semipreciosas. No es como tal piedra esto de río o que son de un color mate o las piedras comunes. Aquí miren las que te encuentras. Miren esta que lindas. Piedras o rocas, ¿eh? Es que todo está lleno, miren. Miren esta. Qué lindo. Pareciera que tiene glitter o brillo. Ay, qué cosa más preciosa. Esta me la llevo. Me recuerda mucho a las piedras que hay en el cobre, en Santiago de Cuba, que son así, que parece que tienen brillitos. Me llevo esta. Se la voy a enseñar a Fran. ¿Esto qué coño? Mira cómo brilla. ¿Viste? Se me parece mucho a las piedras del cobre. ¿Te acuerdas que brillaban? No sé qué mineral es el que hace esto. Sí, hay muchos minerales que son brillosos, macho. O sea, muchos elementos. Pero bueno, esta piedra me la llevo. A ver. Ay, sí, mira cómo brillan. Lo más normal del mundo parece. Qué bonito. Me la llevo de recuerdo. Espérense que aquí hay otra, miren eso. Miren qué lindo. Ay no, qué precioso. Y por aquí hay otra chiquitica también. Qué bonito. No tenía ni idea de que aquí había un obelisco. Pero bueno, caminando y caminando, mírenlo, me lo encontré. Y al lado hay una casa. Que es como, digo yo, que de película de terror. Porque está abandonada. Y algo muy peculiar es que esto es una estatua. Esto ahí es como decoración, o sea, no es un animal real. Y esta casa da un poco de miedo. Y más así, miren. Ya está del lado de acá como que no tanto, pero igual da su impresión. Bueno, o eso me da a mí. Déjenmelo saber en los comentarios qué ustedes creen de estas casas. Si les causa como un poco de miedo o simplemente son alucinaciones de Claudia. Miren. Esta casa sí da miedito. Capaz que hay alguien viéndome por el cristal. A ver, déjame agrandar. A mí de noche por estos lares no me va a ver nadie. Pero nadie. La de casas que hay aquí. Algunas son para renta, otras son para vivir normalmente o quizás otras son casas de descanso de alguna familia. Pero miren cómo hay. O sea, esto es un lugar totalmente de paz. Y esta que está aquí. Miren qué bonita. La vista que tienes desde esta casa hacia allá, cuando cae el atardecer, todo esto en esos colores naranja, rojo, amarillo. Esto es un espectáculo, se lo juro. Miren, otra casa por aquí, otra aquí. Más adelante hay otras casas. Y miren. Y la mayoría de estas casas aquí tienen piscina climatizada, como esta, que se puede ver. También la casa donde nosotros estamos tiene una piscina, pero dentro de la casa.
Hay algunas que están afuera, otras que están dentro, pero igual. En invierno esto da un calorcito tremendo y bueno, en verano está tibio para refrescarse. Bueno, señores, ya estoy llegando al complejo Meraki. Es aquí donde me estoy quedando. Miren, aquí hay dos casas juntas y aquí estamos nosotros. Esta se llama Antares, o sea, complejo Meraki es como algo espiritual o algo así. Y Antares, si no me equivoco, es como una piedra mística. Y bueno, está muy bonito. En otro video se los explico un poco mejor. Pero aquí es donde estamos nosotros, miren. Antares. Se puede entrar por aquí o por el frente, pero vamos a entrar por acá. Yo les hice ya un video como tal mostrándoles el Airbnb. Miren qué lindo. Ay, 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 casita. Espérense que la llave la tengo aquí. Ya. Qué bruta la llave. Miren, vean lo que les digo. Que aquí tenemos piscina dentro de la casa. Entraste por aquí, por esa puerta, la piscina y aquí lo demás de la casa. Ando súper cómoda, me lavé las manos, estoy lista, pero más que lista para almorzar. Nosotros compramos algunas cositas antes de venir para acá, lo compramos en la terminal de Mina. Te lo grabé para un video, si aún no lo has visto, pues corre y te enteras de todo lo que hicimos ahí, todo lo que compramos para comer. Entonces voy a hacerme una ensalada rusa, que es, lo que le dicen ensalada rusa aquí en Uruguay es papas con arvejas, con cositas así y mayonesa. Pero yo le voy a poner atún y eso es lo que voy a almorzar. Así que miren, esta cocina lo tiene todo, está súper equipada. Yo antes de venir le pregunté a los dueños que si necesitaba traer, jabón para bañarme o algo así, o alguna toalla, sábana. Y me dijeron, no, si esto aquí está súper equipado. Y miren, tienen hasta una esponja nueva, sellada. Por aquí tienen jabón para fregar los platos. Bueno, por aquí es el reguero nuestro. Y aquí también sale jabón, azúcar. En el video del house tour le puse esto un poco más a detalle, pero bueno, si no lo viste, te lo muestro por acá, por arribita. Esta canasta es de la casa, yo solamente le puse las cosas que habíamos comprado. Entonces necesito una lata de atún, la latica esta de arveja y la mayonesa. Volvemos a poner esto por aquí. Y está, miren, tienen hasta esto para poner el queso provolón. Ay no, divino. No me pregunten cómo, pero terminamos dando una cabalgata una vez más. La primera vez no sé si recuerdan, pero fue en Salto y tuve mucho miedo. Ahora vamos a ver qué tal. Levantarte tranquilo. Levantalo. ¿Podés? Agarrate de la montura. Agarrate la montura. Ayúdale a Juan. Dale para arriba. Dale. 1, 2, 3. Ahí está. Tranquilo que
Estos anda el niño 6, 7 años. ¿Ella habla uruguayo? ¿No habla uruguayo? Bueno, ahora va a aprender. No te, en ese caballo no te es peligro porque anda el niño, chico. ¿Y en este? No, ese es el más peligroso de todos, se llama Paloma. Bueno, una vez más he montado a caballo. Gracias, se portó muy bien. Aquí la que estaba con miedo era yo. Él estaba tranquilo ahí, diciendo, ¿qué más da, mi hija? Está tranquila, que yo no te voy a hacer nada. Y bueno, chao, chao Coquito. Hemos llegado hasta el Salto del Penitente. Ya que estábamos aquí por Villa Serrana, pues dimos este saltico para acá y aprovechamos venir a este lugar. Yo ya había venido en una ocasión anterior, pero les digo que vine cuando la sequía esta que hubo hace muy poco tiempo acá en Uruguay. Y por tanto no estaba tan, o sea, no se sentía tanto como ahora. Ahora está muy bonita. Creo que no cambió mucho, pero sí como tal hace la diferencia. Miren este paisaje tan hermoso que tengo detrás mío. Y por acá está el Salto del Penitente. De este lado hay como una pancarta representativa de las aves que hay por acá. Tienes para hacer esta atracción que es la tirolesa, pero obviamente tienes que llegar temprano porque ya son como las 6 de la tarde y yo creo que a esta hora pues ya no hacen esa atracción. También hay baños, tienes para comer. De hecho, yo estoy parada encima de un restaurante que se llama, bueno, El Parador. Miren, el restaurante es allá abajo. Y esto, como la terraza esta que donde estoy parada yo, es como el techo. Y nada, las vistas de aquí son increíbles, me encantan. ¿Algo más? Salute. Gracias. Compramos una caja. Porque si venimos a Mina y no compramos alfajor, entonces no sé a qué vinimos. Nos llevamos una caja. Obviamente que se lo vamos a compartir. Pero mientras tanto yo voy comiéndome ya uno porque estos son los más ricos para mí. Los compramos de nieve, son los que más me gustan. Vamos a probar esta delicia. Ay, qué rico. Miren lo que dice aquí. El seso de azúcar. Eso significa que va a estar bueno. ¿La por dónde se abre? Ah, que está sellado. Así que vamos a comer alfajor. Momento placer en el video.
Una vez más en el área de la cocina para hacerme la comida. Estos días estoy comiendo pura chatarra. Un pancito, lo que me voy a comer con un poco de atún, mayonesa. ¿Me puedo comer unos champiñones que hay por aquí? Sí. ¡Eh! Nos dieron autorización a comernos los champiñones. Entonces, el atún. Está por aquí abajo. Vamos a abrirlo y a comer, que tengo un hambre. Seguramente se estarán preguntando que por qué estoy comiendo cosas así, o sea, enlatados y no me puse a cocinar como tal. Primero les explico, yo vine a descansar y lo menos que quería era cocinar. Yo hablo como si yo fuera a cocinar todos los días en mi casa, pero bueno. El que cocina casi todos los días es Fran y entonces dijimos, bueno mira, es un fin de semana relajado, tranquilo, vamos a comprar cosas que sean de fácil, o sea, de comer súper fácil y rápido, no que lleve una preparación, ni como tal hacer arroz o algo así. Pudiéramos haber comprado pasta, sí, se hace fácil, o sea, era hervirlo, echarle el puré y ya está, pero verdaderamente, no sé, decidimos comprar cosas enlatadas que eran un momento y ya está. Que voy a aprovechar y ver Netflix porque en la casa no lo he pagado y entonces vengo aquí de descarada. Aprovecho que tienen Netflix, tienen Claro, miren, tienen Prime Video, aquí está el control. Yo en mi casa no lo he pagado y bueno, vengo aquí y veo lo que está puesto acá. Tengo que decirles también que obviamente tienen wifi gratis, o sea, te dan la contraseña cuando tú llegas y consumes todo lo que quieras. Entonces ahora voy a comerme mi pancito con un poco de esto que hice ahí y refresquito. Y voy a ver Leo, una película que me ha salido montones de veces y voy a ver qué tal. Hasta aquí el vlog de hoy, espero que les haya gustado esta visita, este tour, este día que pasaron conmigo acá en Villa Serrana. Yo terminé súper cansada, después de la cabalgata yo quedé como que necesito dormir. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita. Les recuerdo que en Salto ya yo había tenido la posibilidad de hacer una cabalgata y ahora repetí aquí. Al principio me da mucho miedo porque es un animal muy grande, pero luego ya me relajo y disfruto el paisaje, que la verdad está muy pero muy lindo. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu parte favorita del video y así yo me entero de qué fue lo que más te gustó. Nos vemos en un próximo vlog, una próxima aventura. Gracias de verdad por quedarte hasta el final. Un besito inmenso. Chao, chao.